Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a retomar con lenguaje y vamos a ver comprensión lectora. Bueno, el objetivo de esta clase es aplicar estrategias de comprensión lectora, pero antes tenemos que saber qué es la lectura. Y bueno, se denomina lectura el proceso mediante el cual el ser humano capta una sucesión de símbolos visuales y los decodifica en una secuencia de contenido lógico. Estos símbolos visuales eh, para nosotros vienen siendo las letras y la decodificación es entender el significado de estas letras o, por ejemplo, las palabras o frases de las que estemos hablando o leyendo. La comprensión es el proceso de elaborar el significado de la lectura mediante el aprendizaje de ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Es, por ejemplo, leer un texto y lo que va ocurriendo en ese texto, relacionarlo con eventos o situaciones que ustedes conozcan. Eso es comprender. Ya, esa es la comprensión. Y ahora vamos con las estrategias para mejorar la comprensión. La número uno es leer los títulos, subtítulos, encabezados y o pies de foto, eh, dependiendo de los textos que leamos. Ustedes saben que hay distintos tipos de textos. Hay textos literarios como los cuentos, las fábulas, ¿ya? Y hay textos no literarios como los textos informativos, como en el caso de la imagen que aparece en la presentación de una noticia, ¿ya? Es muy importante cuando voy a comenzar a leer fijarme en el título, porque es este el que me va a indicar más o menos de qué va a tratar el, el texto, ¿ya? Según el título, me va a decir de qué va a tratar o más o menos me va a dar un atisbo de lo que puede ocurrir en el texto, ¿ya? Por ejemplo, en el cuento Hansel y Gretel, que ese es el título, ¿cierto? Solamente con leer el título yo sé que en el cuento aparecen dos niños que van a tener algún tipo de aventura. En el caso de la noticia, si leo el título, por ejemplo, aquí dice mano dura con la delincuencia en 60 barrios comerciales. ¿Qué me está tratando de decir? Si yo antes de leer la noticia, solamente con leer eso, me voy a dar cuenta que va a hablar sobre medidas a lo mejor de contención o para combatir la delincuencia en algunos barrios de nuestro país. ¿Ya? La estrategia número dos es tratar de adelantarse a los temas. Por ejemplo, hacerse la pregunta, ¿de qué trata el texto o el artículo? Como les decía antes, al leer el título, yo me puedo hacer una idea, pero pensar, ¿de qué tratará? Por ejemplo, con esta imagen que está en este momento. ¿Estás ahí, monstruo? ¿De qué tratará el texto antes de leerlo? De un niño que anda buscando a lo mejor un monstruo, ¿cierto? O va a tener algunas aventuras donde aparecen monstruos. Ese va a ser más o menos puede que sea más o menos la historia. Que yo cuando la vaya leyendo a lo mejor no va a ser exactamente igual, pero más o menos me va a dar la idea, una idea de sobre qué trata. La tercera estrategia es utilizar estrategias de lectura rápida para descubrir de qué se trata el texto propiamente tal. O sea, tratar de leerlo rápido, a lo mejor no tan exageradamente rápido, pero leerlo constantemente para saber la historia, para conocerla. El número 4 es examinar rápidamente o repasar con la vista para descubrir información específica de un texto, o sea, ir
escaneando, como aparece aquí en el escrito en la estrategia, ir fijándome en cada frase para ver o buscar palabras claves que me puedan servir para comprender mejor la lectura. La estrategia número 5 es utilizar el mismo texto para deducir significado de palabras junto con buscarlas en diccionarios. O sea, cuando yo estoy leyendo algún texto y encuentro palabras que yo no conozco, tratar de leer la frase donde aparece esta palabra para crearme o para darme cuenta de más o menos qué puede significar, a qué se puede referir esa palabra y buscarla en el diccionario para ya tener una idea clara de qué es, o sea, perdón, de cuál es el significado de esta palabra. Estrategia número 6: subrayar o resaltar las ideas importantes que se encuentran en el texto. Yo cuando leo algún texto, ya sea un cuento, fábula, noticias o el texto que sea, es muy fácil cuando yo quiero comprender bien de qué se trata, ir subrayando o marcando frases que yo creo que son relevantes, que me puedan ayudar para yo entender más. O sea, por ejemplo, de repente en una sola frase yo puedo entender un párrafo completo. ¿A qué se refería, ya? Eh, y la número 7 es escribir resúmenes utilizando sus propias palabras. Que este es ya como cuando uno finaliza de leer, se hizo todos los pasos anteriores, subrayó, buscó palabras que no conocía, releyó el texto y ya lo entiende un poco más. Esta es como la prueba para ver si yo lo entendí realmente o no lo entendí, que es contar. Por ejemplo, yo leí un cuento y contarlo después de haberlo finalizado, contarlo con mis palabras en un resumen. O sea, escribir el cuento resumido, sin tener yo que tomar el texto y irlo copiando, sino que utilizando mis palabras de lo que yo entendí. ¿Ya? Esas son las 7 estrategias que debemos utilizar para ir mejorando nuestra comprensión. ¿Ya? Que eso nos sirve no solamente para lenguaje, nos sirve para matemáticas, para historia, para ciencias, para la vida cotidiana. De repente hasta para entender eh, cualquier título o tarea que puedan tener durante sus vidas. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es esta clase. Eh, Espero que se encuentren bien y, como siempre, les mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Chao, chao, chicos, que estén bien.